Qué alegría poder saludarles a todos los queridos hermanos de la iglesia del Centro Regional Rosario, pastores, líderes. Una alegría poder compartir con ustedes estos minutos, este tiempo. Agradezco al pastor Daniel, la pastora Susana, por permitirme y darme el privilegio de compartir una palabra con cada uno de ustedes. Una palabra que yo creo que es justamente ser entendidos en los tiempos, de aquellos tiempos los cuales estamos viviendo. Pero no quiero comenzar sin antes que oremos juntos y clamemos al Señor para que la palabra cobre vida y se haga una revelación a nuestros corazones. Gracias, Padre, por este tiempo que podemos compartir juntos. Yo bendigo y te pido por la paz de mis hermanos, de cada uno de los pastores líderes del centro regional allí en Rosario, que tu bendición sea sobre ellos, que tu gloria los inunde, que tu paz los envuelva y que tú suplas cada necesidad. Si hay alguna carga de entre los hermanos, tú lo quites en esta hora y ellos puedan sentir, Señor, cómo en tu comunión son restaurados, son libres para la gloria de tu nombre. Y gracias porque tú traes luz, revelación a la palabra en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Cariños de Evangelina y de Damián para cada uno de ustedes. Son momentos muy diferentes. No son ni buenos ni malos. Podemos verlo de manera o buena o mala, o podemos verlos como momentos diferentes los que estamos viviendo. La Biblia dice en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente en esta oportunidad. Dice, de la tribu de Isaacar había 200 jefes, juntos con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Otra vez se lo leo. De la tribu de Isaacar había 200 jefes junto a los parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Y es palabra del Señor. Como les dije, estamos viviendo tiempos diferentes, ya 120 días de lo que fue el comienzo de la cuarentena, esta pandemia que golpeó a nivel mundial. No se saben a ciencia cierta la cantidad exacta de muertos por el COVID o por no el COVID, pero sabemos que estamos en un tiempo muy diferente. Quiero leer otro pasaje bíblico en Isaías 55, versículo 8 al 11. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquella por lo cual la he enviado, y es palabra del Señor. Gloria a Dios. Bueno, nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos la bendición de hacer cultos de 30 personas. A menos que el salón sea muy pequeño, entonces se reduce la capacidad. Ya en San Juan nos contaba el pastor Esteban Arriola en el día de ayer que ya ellos tienen cultos para un 30% de la capacidad del salón o del auditorio. Bueno, vamos aumentando, vamos avanzando. Sin embargo, esta cuarentena, este aislamiento social nos ha desafiado a ser diferentes. Nos ha desafiado a poder evolucionar en las redes sociales y en la tecnología. Algo que por lo general lo que tiene que ver con redes sociales, tecnología, no es la llave maestra de los que somos pastores, pero el Señor nos impulsó, nos empujó a ser mejores en el área de la tecnología. Si uno mira los primeros videos que grabábamos en la cuarentena, Dios mío, lo que era eso.
Pero bueno, fuimos avanzando, fuimos mejorando, le incluimos la alabanza, le incluimos esto técnico, le incluimos aquello, le incluimos esto otro. Y bueno, es un desafío semana a semana, diariamente, constantemente en ser mejores para poder entregar un producto de excelencia al pueblo del Señor, más que muchos miran que no venían a la iglesia, pero que ahora empiezan a venir a través de las redes sociales. Es impresionante la cantidad de gente que se congrega virtualmente, cantidad de gente que se entregó al Señor en visión de futuro, nos pasa a nosotros en el litoral, pero que todavía no conoce el edificio, no conoce la iglesia. Digamos, nos conoce o nos conocemos virtualmente. Entonces estamos viviendo y entrando en un mundo diferente. Querramos o no, el mundo está cambiando. Y nosotros, dice la palabra, tenemos que ser sabios y entendidos en los tiempos. Estaba escuchando hace un par de días atrás acerca de un testeo del Observatorio de Psicología Social aquí en Argentina, hecho a más de 2.000 personas, y la palabra que más sobresale es la palabra incertidumbre. En Argentina hoy la palabra sobresaliente es la palabra incertidumbre. Pero también esta misma institución hizo un testeo a gente y esto dio como resultado que el común denominador de las personas es la pérdida del sentido de la vida, y de entre de ellos muchos jóvenes. Es como que la vida ha perdido sentido. Pensaba que uno de los ejemplos más notables de alguien que vive en depresión es no tener proyectos hacia un futuro. Si uno habla con una persona que ha caído en un pozo depresivo, una de las conclusiones va a ser que esta persona no tiene proyectos en el futuro. Por eso es que muchos en esta cuarentena, confinamiento, aislamiento social, llámele como quiere, han caminado en la cornisa de la depresión o han entrado en ataques de pánico y demás. Pero nosotros los cristianos tenemos que ser sabios en nuestra manera de pensar y ser entendidos en los tiempos. Y la primera pregunta que nos hacemos es: ¿en qué tiempo estamos viviendo? Se rumorea, circula en las redes sociales un montón de comentarios. Yo lo invité al pastor de ustedes a compartir con algunos hombres de los 144, del equipo 144, acerca de lo que son los tiempos finales. Sí, seguro que estamos en tiempos finales, pero hay tantos videos, hay tanta información que alguna puede ser certera, otra lamentablemente no. A un pastor decía hace un tiempo atrás que terminaba el COVID-19 y venía el arrebatamiento. Eso nadie lo sabe porque no aparece en la Sagrada Escritura. Es más, la Biblia dice que nadie sabe la hora, ni el Hijo del Hombre sabe la hora, cuándo será este tiempo del rapto, que en realidad uno de los términos para rapto en el original es arpazo, que significa como una garra que toma, que quita de un momento a otro, de repente. Pero más allá de lo que son las señales mesiánicas, las señales apocalípticas, vayamos a qué tiempo hoy estamos viviendo. ¿En qué tiempo nos encontramos hoy como familia, como iglesia? Y dice la palabra del Señor que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y entendían las señales que habían en los tiempos. En el libro Por encima de las tormentas, en uno de los capítulos yo hablo, cuando en el Evangelio de Juan menciona reiterativamente Juan que Jesús hacía estas señales para que le sigan y para que crean en él. ¿Qué es una señal? Es un cartel indicador que nos dice por dónde ir. Entonces nosotros tenemos que ver en nuestro entorno, a nuestro alrededor, qué señales hay para saber qué camino tomar, para saber qué senda andar. Yo veo aquí, yo quiero hablar de algunos tiempos en los cuales estamos viviendo
y quiero compartirlos con ustedes. Lo primero que veo es que en este tiempo de pandemia, de COVID-19, de cuarentena, de aislamiento social, es el tiempo donde la fe de la iglesia se ha vuelto como la fe de un niño. Es decir, volvimos al primer amor en lo que tiene que ver con la fe. Muchas personas comenzaron a depender y se hacía realidad el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Muchas personas tienen que esperar aún hasta el día de hoy esa bendición diaria, esa providencia diaria. La fe se volvió como la fe de un niño. Ustedes habrán escuchado en el programa de los pastores, tanto en las células, tanto los domingos, la cantidad de gente que ha contado acerca de cómo Dios los bendijo con 2,000 pesos, ¿no? Que cuando la gente se ha quedado sin trabajo, que cuando no le pagan la totalidad del sueldo, que cuando no están pudiendo salir a hacer sus labores, el trabajo diario, muchos que tienen trabajo diario, que de repente aparezcan 2,000 pesos, se transforma en una bendición. Entonces nuestra fe ha vuelto como la fe de un niño. Me escribía ayer una de nuestras líderes y me decía: pastor, una mujer que venía siempre a la iglesia, su marido no quería saber nada, devoto, pero devoto mal al Gauchito Gil, dice, comenzó a ver las transmisiones que usted hace los días lunes, y porque mientras ustedes tienen esta reunión, nosotros salimos en BDF Litoral con el programa que los pastores tienen el día martes. La reunión para todo el centro regional, y dice de que empezó a ver, el hombre cambió, ya no es más devoto a Gauchito Gil, y ahora, dice, el hombre y su esposa se dedican a hacer un comedor, a darle de comer a los necesitados, a ayudar. Digamos que cambió la naturaleza del hombre completamente en este tiempo de pandemia. Es un tiempo donde los cielos están abiertos para los que creen que ocurran milagros, prodigios y maravillas. Es un tiempo donde la iglesia está viendo milagros sobrenaturales, conversiones sobrenaturales, hasta el punto que seres queridos que le habrá pasado a ustedes, o ustedes tendrán testimonios, me imagino, seres queridos de familias que eran duras en venir a la iglesia, ahora no se pierden una transmisión. Es un tiempo de bendición, aún es un tiempo de bendición económica. El otro día me llegaba un testimonio de alguien que decía: pastor, pudimos comprar la casa propia en plena cuarentena. Eso es algo sobrenatural, es algo increíble. Cuando parece que está todo estancado, cuando parece que todo está letargado, cuando parece que todo va más lento, Dios acelera en lo espiritual sus tiempos para bendecirnos. Otra vez se lo digo, cuando parece que en esta cuarentena, aislamiento social, todo va más lento, todo está letargado, Dios está acelerando sus tiempos para bendecirnos. Pero tenemos que tener esa fe para recibir esa bendición y para ayudar a nuestra gente a recibir toda clase de bendición en nuestras vidas. Escuchaba al principio de la cuarentena al profeta Ronnie Chávez. Él decía: cuando Noé entró al arca, Dios lo puso en cuarentena. Cuando entró al arca, decía él, tenía un terreno, tenía un lugar donde estaba su casa y donde vivía junto a su familia. Cuando salió de la cuarentena, era tal la bendición de Dios que ahora era poseedor de toda la tierra del mundo. Es mi oración que al final de este tiempo de cuarentena, de pandemia, que al final de este tiempo de aislamiento social veas la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, veas la generosidad del Padre para tu vida y puedas ver milagros de toda índole, milagros físicos, milagros económicos, milagros financieros, milagros en tu familia. Yo creo que es un tiempo donde nuestra fe ha sido vuelta a la fe original, a la fe de un niño, para ver milagros sobrenaturales. Pero también creo, como segundo punto, que es un tiempo de cambios y de actualización. Tiempos de cambio y actualización. Necesitamos reinventarnos. Si todavía usted no lo ha hecho, tiene tiempo aún de reinventarse. Alvin Toffler, un gran sociólogo que tuvo
escribió libros y han llegado a ser bestseller en Estados Unidos. Él dijo: los analfabetos del siglo XXI no van a ser los que no sepan leer y escribir. Los analfabetos del siglo XXI van a ser los que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Otra vez se lo digo: aprender, desaprender y reaprender. Entonces viene este tiempo de COVID-19, de estar encerrados, de pandemia, donde necesitamos aprender, desaprender todo lo que habíamos aprendido, porque ¿quién se iba a imaginar que no íbamos a tener los cultos los fines de semana? ¿Quién se iba a imaginar que no íbamos a poder tener la célula, la reunión de equipo, y que le íbamos a hacer por Zoom? Eso era inimaginable. Sin embargo, necesitamos aprender, desaprender y reaprender lo nuevo a lo cual Dios nos está impulsando. Leí acerca de la historia de los dinosaurios y uno de ellos, el brontosaurio, es este que tiene la cola muy larga, el cogote muy largo, era un animal muy alto, comía de los follajes de los altos árboles que había en aquel entonces. Este dinosaurio llamado brontosaurio se autoeliminó, autoextinguió a sí mismo. La historia cuenta, los científicos cuentan que ellos creen que se autoextinguió de esta manera. Dejó de haber altos árboles con alto follaje y estos dinosaurios no encontraron más su fuente de alimento. Ahora, lo único que tenían que hacer estos dinosaurios tan altos era agachar la cabeza y comer de los árboles más bajos, de los árboles que hoy en día conocemos, vemos. Era inclinar el cogote y comer hacia abajo, pero no lo hicieron. Entonces, como el follaje alto se terminó, ellos solos decidieron autoextinguirse. Y se cree que así se extinguieron los brontosaurios. Yo creo que este tiempo de pandemia, de aislamiento, este tiempo del COVID, este 2020, que ninguno pensábamos que iba a ser así, es un tiempo de cambiar nuestra perspectiva. Muchas veces nosotros oramos: Señor, cambialo a este, cambialo a aquel, cambiar a mi cónyuge, cambiar a mis hijos, cambiar al pastor, cambiar a mi líder, cambiar a la iglesia. Y el Señor nos dice: tenés que cambiar tu perspectiva. Porque si vos cambias tu perspectiva, vas a ver las cosas de una manera diferente. A lo mejor estamos orando: Señor, que haya árboles con follaje alto, Señor, que no nos falte esto. Y el Señor se dedica a eliminar esos árboles para que busquemos en otro lado, porque habrá provisión en otro lado. Acuérdense del profeta Elías. Dios lo llevó, lo aisló, lo metió en lo que era el arroyo de Querit y le traía un cuervo. Qué cosa tan terrible para un judío que un cuervo lo alimente a la tarde y a la mañana le traía la hamburguesa del Big Mac, ¿no? Pan y carne le traía. Y Dios le rompe los esquemas. Y se termina el arroyo, se termina el agua del arroyo de Querit. El Señor le dice: vas a ir a una viuda en Sarepta y ella te va a alimentar. Y cuando llega allá, la viuda no tenía nada. Y él termina sustentando a la viuda con la palabra profética que sale de su boca. A veces Dios usa caminos para que nosotros entendamos otros tiempos. Dios usa caminos para que veamos señales alrededor nuestro y podamos entender que este no era el camino ya. El camino ha cambiado, la dirección ha cambiado y necesitamos entender hacia dónde Dios nos quiere llevar. Cuando en el año 2007, creo que fue, fin del 2007, principio del 2008, volvíamos de Brasil con Evangelina, yo venía manejando. A la ida había llegado de Colombia, de la Convención G12, llegué a Ezeiza, de ahí vine hasta Santa Fe en auto, de ahí cargamos las valijas y salí en un viaje maratónico, imagínense, Bogotá, Ezeiza, Santa Fe, 2 o 3 horas en casa y de ahí un viaje maratónico hasta Porto Alegre, Brasil, manejando 13 horas sin parar toda la noche, toda la madrugada.
Cuando ya llegábamos a Porto Alegre, las últimas 2 horas de viaje, yo no me dormí, pero lo único que miraba era el horizonte, era hacia adelante. Ya no prestaba atención lo que había alrededor, lo que había al lado, lo que había en el camino, lo que había en las señales. Este era el camino y ya me habían indicado y ahí llegaba. 17 días después, a la vuelta, agarro el camino para volver a Argentina, pero Evangelina me dice, voy a dormir un ratito. Y fue la decisión más terrible, porque ella comenzó a dormir y cuando se despierta me dice, se sienta en el asiento bien y mira para un lado y para el otro y me dice, amor, esto no estaba en el camino en que vinimos. ¿Cómo que no estaba en el camino? Le digo yo. No, me dice, esto no estaba en el camino. Ese negocio, esa fábrica, esa estación de servicio, ¿cómo que no estaba? Le digo. No, no estaba. Apenas hay una estación de servicio, me bajo con el auto y comienzo a preguntarle a un brasilero dónde estábamos y traté de entenderle como pude. Ellos nos entienden bien a nosotros, pero nosotros difícilmente le entendemos, ¿no? El idioma portugués. Y le entendí que íbamos camino a Uruguay, no camino a Argentina. Me había pasado 250 kilómetros por no prestar atención a las señales en el camino. Tuve que retroceder, volver 250 kilómetros a la entrada de Porto Alegre y volver a agarrar el camino que sí iba a Argentina. Queridos amigos, queridos pastores y líderes, si no vemos las señales hoy nos vamos a pasar de largo. Y corremos el riesgo de pasarnos de largo e ir a un destino diferente. O corremos el riesgo de que la gente vea que nos ponemos viejos en los tiempos, aunque tal vez no somos viejos de edad, o somos ancianos de edad, sería la palabra correcta, pero la gente ve que nos quedamos en el tiempo y decide otro liderazgo. Necesitamos reinventarnos, necesitamos amigarnos con la tecnología, necesitamos ser más audaces en este tiempo. Necesitamos ser más entendidos en estos tiempos finales. Y esto me lleva al tercer punto. Yo creo que son tiempos finales. Las señales están acercándose y mostrándonos que son tiempos finales. La Biblia en inglés nos habla de que la venida del Señor sería como el tiempo donde la mujer está encinta o la mujer está en embarazo. Y cuando la mujer le llega el tiempo de comprar a su bebé, los tiempos se aceleran. Y yo creo que es un tiempo de aceleración donde son los tiempos finales. No voy a hablar del Apocalipsis porque ya es materia del pastor Rossini esto. Pero yo quiero hablar en estos tiempos finales, en este punto de tiempos finales, de 4 cosas que van a ocurrir con la iglesia. Primero, ocurrirá una persecución ideológica. Querramos o no, va a haber una persecución ideológica. En los colegios, en los trabajos, ya el mundo está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y tenemos que estar preparados para que nuestro amor no se apague en la persecución ideológica. Que no nos confundan. Que yo miraba el otro día, que fue el día del orgullo gay. ¿Cuánta gente amiga de nuestro Facebook compartía la bandera del orgullo gay? No porque ellos sean homosexuales o gay, simplemente como entrando en el juego o en la ideología que ha creado este círculo, que no hay que ser violentos con ellos. Y yo le decía a Evangelina, no puede ser que en el mástil de la intendencia o en la casa del gobierno de la ciudad pongan la bandera del orgullo gay, porque si no, mañana tendrían que poner la del campo y pasado vamos a ir nosotros, los pastores, a que pongan la bandera cristiana. No pueden bajar la bandera de Argentina para poner esta, pero bueno, esa sería otra discusión. Y yo decía, ¿cómo han entrado en la ideología para que
la gente con el concepto de hay que amarlos, hay que aceptarlos, está bien, nosotros como iglesia aceptamos, yo he ministrado varios casos de eso en la iglesia, les hemos ayudado, les hemos bendecido, pero no por eso voy a poner en mi perfil la bandera de ellos. No por eso voy a aceptar el pecado de tal. Entonces uno tiene que comprender que habrá una persecución ideológica. Lo segundo que va a ocurrir a la iglesia es que se aproxima, y yo creo que va a venir, y Dios está preparando la plataforma para esto, porque recordemos el pasaje que leímos: mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos no son tus caminos. Uno, al final del 2019, principio del 2020, decía... Yo le decía a la iglesia, este 2020 va a ser el año de mayor impacto, de mayor evangelismo, de mayor avivamiento, de mayor crecimiento, de mayor tiempo de evangelización, y acá estamos. Sin embargo, yo creo que por las redes sociales Dios está preparando una plataforma para llegar a hogares y llegar a familias que de otra manera no llegaríamos o no hubiésemos llegado. Entonces, lo segundo que yo creo que va a ocurrir dentro de estos tiempos finales a la iglesia es un gran avivamiento. Dios no se ha caído del trono, Dios traerá un gran avivamiento. Lo tercero es un gran derramamiento. Un gran avivamiento, un gran derramamiento del Espíritu Santo. Pero lo cuarto que yo creo que va a ocurrir es una gran visitación angelical a la iglesia. Tenemos que estar preparados porque en el libro de los Hechos la mitad de la obra era hecha por obra sobrenatural del Espíritu Santo y la otra mitad era hecha por la visitación angelical. Recuerden, Pablo lo visitó el ángel. Recuerde, Pedro fue liberado de la cárcel por el ángel. Recuerde, Pablo cuando estaba naufragando en Hechos 27 y dice: el ángel del Dios de quien soy, a quien sirvo, me dijo que no vamos a perecer. Los ángeles eran muy presentes en la iglesia primitiva. En estos tiempos finales, los ángeles, el ministerio angelical se va a hacer muy presente en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestras iglesias. Otro de los puntos que quiero hablar es que en este tiempo tenemos que ser entendidos en los tiempos y entender el poder del pacto. Cuando hay pacto no hay hambruna. Elías, aunque hubo hambruna en Israel, él era un hombre de pacto y no sufrió hambruna. Ya lo mencioné, el cuervo le traía el pan y la carne todas las mañanas y todas las tardes. Cuando hay pacto, Dios multiplica el aceite, Dios multiplica los recursos, Dios multiplica la vasija, Dios multiplica la harina. Cuando hay pacto hay protección. Ponemos la sangre en los dinteles y en los postes de nuestro hogar, de nuestra iglesia, de los miembros de nuestra iglesia, y Dios los protege. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 13, 14, nosotros hacemos mucho hincapié en el versículo 14 de 2 de Crónicas 7, donde dice: si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, y orasen, yo sanaré la tierra, le responderé. Pero tenemos que acordar lo que dice el verso 13. Si yo cerrase los cielos, si yo mandase pestilencias. Eso dice el verso 13. Pero el 14, ¿qué dice? Pero si ustedes entran en pacto conmigo, oran, yo me dedicaré a sanar la tierra. Tenemos que orar para que en la provincia de Santa Fe no haya más casos de COVID, para que se abran las puertas y podemos tener las reuniones llenas en el templo. Tenemos que orar en base al pacto, por la palabra y por la sangre, porque hemos vencido por el pacto. ¿Qué le dijo David a Goliat? Yo te voy a vencer a ti porque tú estás fuera del pacto, eres un incircunciso. Cuando Goliat había por 40 días atemorizado, amedrentado, había gritado demasiado fuerte, y tanto Saúl como su ejército se habían escondido, se habían amedrentado, no entendiendo que él no tenía pacto y ellos sí. Sin embargo, los gritos lo habían apabullado. Llega David y dice: este hombre no tiene pacto, no puede pelear contra los escuadrones de Israel.
Cuando David habla de escuadrones de Israel, no habla simplemente de un escuadrón, está hablando de varios escuadrones de Israel. Uno, si lo lee rápidamente, piensa que son los escuadrones terrenales de Israel, pero yo creo que David está mencionando los escuadrones que respaldaban a Israel del cielo, pero que no podían hacer nada porque los escuadrones de la tierra estaban paralizados. Recuerden lo que dijo Jesús: lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, que cuando hay una acción en la tierra, el cielo se desata. Cuando hay una acción en la tierra de atar, se ata en los cielos, y cuando hay una acción de desatar, se desata en los cielos. Entonces, ¿qué pasaba con el ejército de Israel? Estaban paralizados. Por lo tanto, los escuadrones del cielo estaban paralizados, pero un solo hombre hizo falta que entendiese de que el enemigo no estaba en pacto, de que él sí estaba en pacto, y los escuadrones del cielo se pusieron en acción junto con David, y el gigante cayó y los filisteos fueron derrotados en el nombre de Jesús. Entonces, cuando un hombre se levanta bajo el poder del pacto, de la sangre de Jesús, en la palabra, los escuadrones del cielo respaldan. Se activa el cielo, lo que atamos en la tierra es atado en el cielo, y lo que desatamos en la tierra es desatado en los cielos, y ahí vienen los milagros y el proceso sobrenatural sobre nuestras vidas. Entonces usted debe entender el poder del pacto: ate y será atado en el cielo, desate y será desatado en la tierra. Tome autoridad y Dios le va a dar bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. También yo creo que en este tiempo es un tiempo donde Dios está levantando familias sacerdotales. Usted como pastor tiene que decir: Señor, yo y mi casa, toda mi casa, vamos a servir al Señor. Le preguntaron a David, a Damián, hace unos días atrás, que yo estaba con Evangelina por el centro, íbamos con él para comprarle unas zapatillas. Se encontró con un agente de Santo Tomé y le dice: Damián, ¿qué tal esta cuarentena? Hermosa, me encantó, decía Damián. Y él, claro, al tenerlo a sus padres cerca y al estar con ellos y jugar con papá, estaba todo fenómeno. Yo creo que esta cuarentena fue para acercar a las familias, para unir a los padres a los hijos y los hijos con los padres. Esta cuarentena ha servido para que la familia se levante como familia sacerdotal y podamos entender que las familias tienen que estar unidas y fortalecerse las unas con las otras. Si usted no lo ha logrado todavía está a tiempo. Hágalo. Que su familia sea una familia bendecida, sacerdotal, y que pueda tener una familia la cual toda pueda servir al Señor. El otro día la mamá le pregunta a Dami: ¿para qué Dios te trajo a este mundo? ¿Cuál es el propósito tuyo de Dios en este mundo? Y Damián contestó: para predicar la palabra. Y cuando uno escucha esa respuesta de los hijos, a uno le llena el corazón de felicidad, de gozo y alegría. Ahora el miércoles Dami cumple 6 años y él ya fue lleno del Espíritu Santo, ya tiene el bautismo del Espíritu Santo, y escucharlo hablar en lenguas como ora su papá, a uno es la satisfacción más grande que el Señor le puede dar, le llena el corazón. Entonces uno como padre todo el tiempo tiene que estar cuidando para que sus hijos sean esos siervos, esos profetas a las naciones, los cuales Dios va a levantar. Pero uno como padre tiene que velar y pelear para que su hogar sea un hogar sacerdotal. Yo creo que esta cuarentena, escuchaba a los pastores castellanos en un seminario de matrimonio que hicieron el jueves y viernes de esta semana que pasó, y el pastor castellano decía: ha sido la bendición más grande para mí. La pastora castellano también decía: ha sido la bendición más grande para mí esta cuarentena, podemos estar unidos. El pastor castellano decía: yo viajo de los 12 meses del año, 6 meses a las convenciones de todas las naciones. Yo pensaba en mucha menor escala, ¿no? Yo decía: en este tiempo tendría que estar viajando a las convenciones de hombres, mientras lo escuchaba el pastor castellano. Estamos en una época donde se producen todas las convenciones de hombres, 11 convenciones de hombres, más todas las actividades del centro regional, más todas las reuniones del templo, y el Señor dijo: no, quédense en su casa. Ha sido un tiempo para sembrar en Damián, y eso es el mejor tiempo.
Así que si todavía no ha sembrado lo que tenía que sembrar con su hijo, siembre y no es tarde. Hágalo para tener una familia sacerdotal. Y quiero concluir con que yo creo que es un tiempo donde Dios nos entregó las llaves como iglesia. Isaías 22:22, el Señor dice: y te daré la llave de David, la cual abre y nadie puede cerrar. La llave que nos dio Dios como iglesia son las llaves de los milagros sobrenaturales, señales, prodigios. Es la llave de la predicación con poder, no simplemente palabras, sino poder. La otra llave que el Señor nos dio son el lenguaje del Espíritu, que se basa en tres cosas según Joel capítulo 2 y según Hechos capítulo 2. Los sueños en el Espíritu, las visiones en el Espíritu, porque sin visión el pueblo perece, pero el hablar palabras proféticas. Esto hace el lenguaje del Espíritu Santo. Y yo creo que el Señor nos dio como iglesia la llave de la unción, que cambia la debilidad en fortaleza. No me quiero extender mucho en tiempo, pero haciendo un resumen de lo que hemos hablado, sé que Dios nos tiene que hacer entendidos en los tiempos. Volver a la fe de un niño, como dije, es un tiempo de cambios, de reinventarse, de actualización. Es un tiempo donde habrá un gran avivamiento, un gran derramamiento y una gran visitación angelical. Es un tiempo donde necesitamos entender el poder del pacto, un tiempo donde necesitamos levantar familias sacerdotales y donde Dios nos recuerda las llaves que Él ya nos entregó a cada uno de nosotros. Oremos juntos. Padre, gracias por tu palabra. Haznos entendidos en los tiempos. Señor, despierta nuestro espíritu, despierta nuestros oídos, como tú dijiste que lo ibas a hacer en este año. Despiértanos para entender tu preciosa y perfecta voluntad. Ministra a cada uno de mis hermanos, llénalos con tu poder, con tu gloria, con tu unción. Revela esos pensamientos más altos, esos caminos más sublimes. Haznos entendido en los tiempos que al ver las señales podamos comprender lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, que podamos caminar en victoria, tomar las llaves que le diste a la iglesia de milagros, de predicación, de visualizar, de soñar, de hablar proféticamente, de tener familias sacerdotales. Esperamos un gran avivamiento. Señor, esperamos un gran derramamiento y estamos atentos a una gran visitación angelical. Señor, ayúdanos a reinventarnos, ayúdanos a cambiar, ayúdanos a poder entrar en el nuevo tiempo para poder ser productivos con excelencia y bendecir y alcanzar a miles en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos a tener una familia sacerdotal. Y ayúdanos, Señor, a volver a la fe de un niño. Te lo pido en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, de mis consiervos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Una alegría haber estado con ustedes a través de este medio. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y un cariño grande a toda la iglesia de Rosario.